Bienvenidos una vez más a su programa Cápsulas de Salud. Su anfitrión Pedro Gaspar y este tercer semestre abordaremos el tema de pares craneales y sus núcleos. Es para nosotros la presentación del proyecto morfológico del tercer semestre. Agradecemos su atención y agradecemos a cada uno de los expositores por su tiempo y dedicación para este proyecto. Sin más, comenzamos Cápsulas de Salud. El par craneal 1 o nervio olfativo tiene una función sensitiva que se encarga de dar la sensibilidad al olfato. Este nervio tiene la característica de que, a diferencia de las otras estructuras nerviosas, esta pasa directamente a la corteza olfatoria en el lóbulo temporal del cerebro. La inervación es en el sentido de la inervación del nervio olfativo, que puede decir que este nervio, al ser totalmente sensible, solo se encarga de recoger la información y de lo que olemos, de la sensibilidad del olfato. ¿Qué pasa si el nervio olfativo se daña? El principal síntoma, cuando hay una alteración olfatoria, es la pérdida de la capacidad de oler o anosmia, con acompañamiento en algunos casos de disminución de sensación del gusto, y aquí ya tenemos una correlación con otro par craneal. ¿Cuál es el origen real del nervio olfatorio? Se encuentra en las fibras del nervio olfatorio que se originan en las células bipolares de la mucosa olfatoria o mancha amarilla, ubicadas en la porción superior de las fosas nasales. ¿Cuál es el origen aparente? El origen aparente es la cara inferior del bulbo olfatorio, ubicado sobre la lámina cribosa del etmoides, a cada lado de la apófisis de la crista galli. ¿Cómo evaluamos de forma clínica el primer par craneal? Pues suele ser evaluado después de un traumatismo de cráneo o cuando se sospecha de lesiones de la fosa posterior. Troclear. El nervio óptico es de modalidad especial. Tiene el núcleo de células ganglionares de la retina. Tienen la función de convertir las señales en imágenes. El axón es muy largo, pasa las capas de fibras del nervio óptico y se dirige hacia el disco óptico para formar el nervio. Luego se mieliniza al salir del globo ocular y se dirige hacia el cerebro medio. Tiene 3 vías: la vía magnocelular o células SEM, de las que corresponden un 10%. Tienen un árbol dendrítico desarrollado y reciben impulsos de bastones y conos. La segunda vía parvocelular son células P y corresponden al 80% de las células ganglionares. Tiene un árbol dendrítico pequeño y se asocian a conos, bastones de luz roja y verde. Y la coniocelular, que está formada por célula K e interlaminares y corresponden al 5 al 10% de las ganglionares. Son las últimas descubiertas y reciben impulsos de los conos azules. El nervio oculomotor tiene 2 núcleos, el núcleo principal y el parasimpático accesorio. Hablando del principal, está localizado en la parte anterior de la sustancia gris, rodeando el acueducto mesencefálico cerebral. Está situado a nivel del cuelículo superior y se forma por un grupo de células nerviosas. Estas fibras nerviosas pasan a la parte anterior por el núcleo rojo y emergen en la superficie del mesencéfalo en la fosa interpeduncular. Recibe fibras córtico-nucleares de ambos hemisferios, también tectomedulares del colículo superior, y recibe información de la corteza visual. El núcleo parasimpático o Edinger-Westphal está localizado en la posición posterior de la... El núcleo parasimpático accesorio, o también llamado Edinger-Westphal, se localiza en posición posterior al núcleo principal. Hace sinapsis en el ganglio ciliar y las fibras paraganglionares y pasan a través de los nervios ciliares cortos hasta el músculo constrictor de la pupila del iris, así como del ciliar. Recibe fibras corticonucleares para llevar a cabo el reflejo de la acomodación y fibras del núcleo petrectal para realizar los reflejos fotomotores directos y consensuales.
El núcleo troclear está situado en la parte anterior de la sustancia gris, rodea el acueducto mesencefálico, está en posición inferior al núcleo oculomotor, a nivel del colículo inferior, y su función es la rotación interna, a la depresión y la abducción del glóbulo ocular. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Es un nervio mixto y corresponde al nervio principal que brinda sensibilidad al rostro. Además, inerva los músculos de la masticación. Posee 4 núcleos ubicados en el tallo cerebral, 3 de ellos con células sensitivas y solo uno posee células motoras. Los núcleos sensitivos corresponden a una columna de células unipolares ubicadas lateralmente a la sustancia gris. Se extienden desde el nivel de mesencéfalo y transcurren de manera caudal hasta llegar a nivel de la segunda cervical. De posición céfalo-caudal, el primer núcleo que encontramos es el núcleo mesencefálico, precisamente porque se ubica en el mesencéfalo a nivel del acueducto de Silvio. Transcurre de manera caudal hasta fusionarse con el núcleo sensitivo primario. A este segundo núcleo también se le denomina núcleo pontino, precisamente por ubicarse a nivel del puente. Este núcleo da continuidad de manera inferior hasta formar el núcleo espinal. Recorre desde el bulbo raquídeo hasta nivel de la segunda cervical. El cuarto núcleo, que es el núcleo motor, se encuentra a nivel del puente lateral al núcleo sensitivo primario. Los 3 núcleos sensitivos fusionan sus fibras para emerger como una sola raíz sensitiva. Emergen junto con una pequeña raíz motora en la cara anterior del puente en la región medio lateral. Ambas fibras van a transcurrir juntas, descansando sobre la superficie superior de la región petrosa del hueso temporal. Forma el ganglio del trigémino o de Gasser. Esta es una pequeña cavidad a la que se le denomina cavidad de Meckel. Del borde anterior del ganglio de Gasser surgen 3 nervios. El nervio oftálmico corresponde a un nervio sensitivo. El nervio maxilar también corresponde a un nervio sensitivo. Por otra parte, el nervio mandibular es un nervio mixto. Hola, buen día. Mi nombre es Laura Yasmín Romero Ramírez y hoy les voy a hablar de los núcleos del sexto y séptimo nervio craneal. Comenzando por el nervio abducens, encontramos únicamente un núcleo con el mismo nombre. Este se localiza por debajo del suelo del cuarto ventrículo, en la porción caudal del puente. Su función consiste en inervar el músculo recto lateral que abduce al ojo. En el nervio facial se pueden identificar 3 núcleos. El primero de ellos es el núcleo motor principal, el cual tiene su origen en la parte profunda de la formación reticular de la parte inferior del puente. Su función consiste en el control voluntario de los músculos faciales. Por otro lado, se encuentran los núcleos parasimpáticos, los cuales son el núcleo salivar superior y el núcleo lagrimal, el cual recibe fibras aferentes del hipotálamo para las respuestas emocionales. Otra de sus funciones es el lagrimeo, como reflejo secundario a la irritación de la córnea. Dichos núcleos se localizan en el tronco del encéfalo, detrás del núcleo motor principal. Por último, está el núcleo sensitivo o núcleo del tracto solitario. Su origen real son las fibras sensitivas en el ganglio geniculado. De este núcleo salen fibras que forman conexiones con la formación reticular y el hipotálamo, para realizar respuestas reflejas a las señales recibidas que mantengan la homeostasis general. Muy buena tarde, doctoras y doctores. Soy el alumno Guillermo Mera. Del proyecto morfológico me corresponde hablar respecto al núcleo vestibular inferior, al núcleo coclear posterior y el núcleo coclear anterior. Muy bien, del núcleo vestibular inferior podemos señalar que su origen real se encuentra en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo. Su origen aparente se origina en el ganglio vestibular, que recibe información de los canales semicirculares y en el oído interno. La función principal en el núcleo vestibular es esencialmente para el procesamiento de la información relacionada con el equilibrio y la orientación espacial,
Y sus principales afecciones son las lesiones en el núcleo que pueden dar lugar a mareos, vértigo postural, inestabilidad y trastornos del equilibrio. Ahora, del núcleo coclear posterior, podemos señalar que el origen real se encuentra en el tronco encefálico, posteriormente a la región del bulbo raquídeo. Su origen aparente es en el nervio coclear que recoge la información auditiva en el oído interno y la transmite al tronco encefálico. Su principal función es el procesamiento de señales auditivas, ayuda a separar y codificar las diferentes características del sonido, como las frecuencias y la intensidad, y enviar esta información a las áreas del procesamiento de la audición. Muy bien, sus principales afecciones son lesiones como disfunciones en este núcleo que pueden dar problemas del sonido, incluyendo la pérdida de la audición, hipoacusia y las alteraciones en la discriminación de tonos y sonidos. En el núcleo coclear anterior, su origen real se encuentra en el tronco encefálico, específicamente en la región del bulbo raquídeo. Su origen aparente es, al igual que el núcleo coclear posterior, y su función principalmente es el procesamiento de señales auditivas. Está involucrada la detección de características específicas de sonido y su transmisión a las áreas superiores del cerebro para la interpretación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivonne Urraza. A continuación les voy a hablar del octavo nervio craneal, que se denomina núcleo vestíbulo coclear auditivo, mismo que se subdivide en núcleo vestibular lateral. Su función es parte del sistema vestibular del oído interno que contribuye a la percepción, equilibrio y control de movimiento de cabeza. También tiene como función estabilizar, mantener el equilibrio, estabilizar la mirada durante el movimiento y coordinar la postura corporal. Se encuentra su origen real en el tronco encefálico, específicamente en el puente, que es una parte del tronco encefálico, y su origen aparente está en el punto de las fibras nerviosas que salen del tronco encefálico. A continuación, vamos a ver el núcleo vestibular superior, el cual su función está relacionada con la orientación espacial, equilibrio, percepción de movimiento, ayuda a mantener la postura corporal, estabilizar mirada, movimiento, coordinar respuestas motoras, y está involucrada con la información sensorial proveniente de los ojos, oído interno y sistemas sensoriales. Su origen real se encuentra en el tronco encefálico, específicamente en el puente, y su origen aparente en el tronco encefálico, en el núcleo vestibular superior. Finalmente, núcleo vestibular medial, el cual su función es crucial en la percepción, movimiento y orientación espacial, procesa información relacionada con equilibrio y posición de la cabeza en el espacio. También contribuye a regulación de postura, estabilización de mirada y coordinación de respuestas motoras. Su origen real se encuentra en el tronco encefálico, específicamente en la región del bulbo raquídeo y el puente, y su origen aparente, el núcleo vestibular medial aparente, es simplemente una parte del vestibular medial real. Su aparente prominencia se relaciona con la ubicación y extensión de estructura en el tronco encefálico. Mi nombre es Rosilis Cogollo, me tocó el noveno par craneal, nervio glosofaríngeo, con un núcleo motor principal, que su función es de la deglución a través de los músculos estilofaringeos, estilogloso y constrictor superior del faríngeo. Tiene un origen real en la cara posterior de la oliva, entre el surco retroolivar y el surco postolivar. Tiene un origen aparente en la médula oblongada. Su función es inervar la estructura de la lengua, la faringe, y transportar señales sensitivas. También tengo el núcleo parasimpático, que trabaja el gusto, recibe la información relacionada con el gusto a través del tracto solitario. Tiene un origen real en el tronco encefálico, tiene un origen aparente detrás del surco retroolivar de la médula oblongada. Su función es salivatoria. Inferior, recibe fibras del hipotálamo, alcanza el ganglio óptico de las glándulas postganglionares de la parótida. Y finalmente tengo el núcleo sensitivo, que tiene un origen real detrás del surco troncoencefálico. Origen aparentes en el surco retroolivar al lado derecho e izquierdo, a ambos lados de la médula oblongada. Su función
Hace parte del tronco solitario y recibe fibras aferentes del gusto, recibe fibras quimiorreceptoras y varoreceptoras. El décimo par craneal es un nervio motor y sensitivo. Consta de 4 vías de información. 2 de ellas son vías de salida de información desde el bulbo raquídeo hacia la periferia del cuerpo. Son las vías eferentes. Y las otras 2 son vías de entrada de información hacia el bulbo raquídeo. Son las vías aferentes. El nervio vago consta de 3 núcleos: el núcleo sensitivo, el núcleo parasimpático y el núcleo motor principal. En el caso del núcleo sensitivo, también conocido como núcleo del tracto solitario, este brinda una sensibilidad visceral. Se encarga de recoger información sensitiva desde la laringe, la tráquea, el esófago, de las vísceras torácicas, las vísceras abdominales y también del paro receptor del callado aórtico. Por otro lado, tenemos al núcleo parasimpático, también conocido como el núcleo dorsal del vago. Este tiene función motora parasimpática. Su acción secreto-motora actúa sobre los músculos lisos y glándulas de la laringe, de las vísceras torácicas, de las vísceras abdominales y también del cuerpo aórtico. Por último, tenemos núcleo motor principal, formado por el núcleo ambiguo, y este tiene función motora. Este núcleo controla los músculos constrictores de la faringe, que son los encargados de eh, impulsar el bolo alimenticio hacia el esófago. Buenas tardes, me tocó hablar de los núcleos del nervio accesorio. De acuerdo con Snell 2010, es un nervio que está formado por la unión de una parte craneal y una raíz espinal. La información proveniente de la corteza motora, de la asociación premotora y otras áreas corticales les es llevada a la corteza por fibras de asociación, donde los axones de las neuronas corticales descienden en el tracto corticoespinal a través del brazo posterior de la cápsula interna, destinadas a inervar el músculo esternocleidomastoideo, descendiendo hasta el nervio accesorio, situado en la porción lateral de la columna gris, aproximadamente en la línea media con el núcleo ambiguo. Algunas características del núcleo accesorio del nervio accesorio son el núcleo accesorio del núcleo ambiguo es el origen real en el bulbo raquídeo y su origen aparente que emerge de la superficie entre el pecúndulo inferior y la oliva. Y su trayecto transcurre lateralmente a través de la fosa craneal posterior donde emerge junto a la raíz espinal y juntas dejan el cráneo a través del foramen yugular, luego de su salida vuelven a separarse. Inerva los músculos de la faringe, laringe y el núcleo espinal de la raíz espinal. En su trayecto es la raíz espinal, entonces asciende e ingresa a la fosa posterior a través del foramen magno. Aquí se une a la raíz craneal y juntas dejan el cráneo por medio del foramen yugular. Inerva el músculo trapecio y su origen aparente son los axones de estos nervios que emergen en la cara anterior de la médula espinal entre los surcos ventral y dorsal. Su origen real está ubicado en el cuerno ventral de la médula espinal abarcando C1 y C5, de C1 a C5. El núcleo del nervio hipogloso es un nervio motor que inerva los músculos intrínsecos de la lengua, además de los músculos estigloso, higloso y genigloso. Entre las características que se destacan del núcleo del nervio hipogloso, de acuerdo con Snell 2010, es que está compuesto por neuronas motoras inferiores cuyos axones forman el núcleo del nervio hipogloso. Se localiza en el tegmento del bulbo raquídeo entre el núcleo motor dorsal del nervio vago y la línea media. Es un núcleo delgado y largo que aproximadamente es coextensivo con la oliva. Es un nervio motor. Entre las características que se destacan es su origen aparente, que es el surco preolivar. Su origen real, que está cerca de la línea media, inmediatamente debajo por la parte inferior del cuarto ventrículo.
Su trayecto son sus fibras que emergen de la superficie anterior de la médula oblongada